que se llama El Manual, donde, donde Antonella Martí reunió a un gran grupo de excelentes pensadores liberales, entre los cuales está Mario Vargas Llosa, Tom Palmer, Mauricio Rojas, Adrián Rabier, María Blanco, y humildemente también participo yo, y nos va a dar una excusa para hablar un poco del estado del liberalismo hoy y los desafíos que enfrenta. Así que bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias, y no quiero arrancar esta actividad sin hacer una mención a la partida de un gran economista, un gran intelectual, desde mi lugar, un maestro también para mí, que fue el profesor Stephen Horwitz. Creo que todos acá, hoy los panelistas, creo que todos lo conocemos. Stephen Horwitz es un economista formado en la tradición de la Escuela Austríaca de Economía, se especializó en temas de economía monetaria, y después aplicó el pensamiento del orden espontáneo de Hayek a un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con la economía y también con la política y con los debates que tenemos actualmente en varios ámbitos, ¿no? Personalmente descubrí a Stephen Horwitz allá por el año 2008, cuando estaba terminando mi carrera universitaria y quería saber qué estaba pasando en el mundo con la crisis que teníamos, y ahí me enteré de qué era la teoría austríaca del ciclo económico. Después, en el año 2010, recuerdo haber viajado a Estados Unidos y tener la oportunidad de conocerlo, participar de un seminario donde él era profesor, y por esa época se discutía en Argentina la ley del matrimonio igualitario, y yo tenía una posición que uno podría catalogar hoy de conservadora, en donde me oponía a llamar matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo, y antes de viajar leí un artículo de Stephen Horwitz donde él decía que el reclamo por el matrimonio igualitario era una consecuencia de la evolución del sistema capitalista. Y me resultó muy interesante y muy persuasivo, y aproveché para preguntarle, y me iluminó con la idea de la igualdad ante la ley, y la idea de la familia como un orden espontáneo, como una institución evolutiva que va adaptándose a las circunstancias. Y me hizo cambiar de opinión. Así que yo guardo un gran respeto y una gran admiración por Stephen Horwitz, quien lamentablemente nos dejó hace pocos días, producto de un cáncer, pero creo que su legado quedará por muchos años. Así que bueno, tenemos acá a Antonella Martí, politóloga, Adrián Rabier, economista, María Blanco, economista, profesora de Historia del Pensamiento Económico. Un gusto para mí saludarlos a ellos tres, y un poco la dinámica de la actividad va a ser un intercambio, un diálogo, preguntas y respuestas. Y me gustaría empezar con Antonella, que es justamente la coordinadora de este libro de artículos y la autora de una larga introducción. Bueno, preguntarte, Antonella, ¿qué es lo que te motivó a escribir el Manual Liberal? ¿Cómo es que llegaste a pensar en esta idea y qué es lo que estás buscando con el libro, ¿no? ¿Qué es lo que querés dejarle al mundo como mensaje con este trabajo? Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando también del otro lado. Gracias, Iván, gracias, Adrián, por la organización, a SEADE también. Un gustazo enorme también estar y compartir hoy con María Blanco, que nos acompaña desde España. Así que muchas gracias por eso y por juntarnos, por reunirnos hoy a todos acá, ¿no? A tratar un poco este tema y cómo viene también la situación y el estado del liberalismo, ¿no? A lo largo no solo de nuestra región, sino a lo largo del mundo y desde distintas aristas. Así que partiendo un poco de la motivación, ¿no?, que me llevó a escribir este libro, fue también un orden espontáneo, tengo que decirlo de alguna manera, porque venía con el proceso del podcast Hablemos Libertad, que es prácticamente una manera de reunir en un podcast entrevistas y conversaciones sobre temas muy puntuales que abarquen, o al menos eso intento, ¿no?, hacer abarcar un poco al liberalismo en la manera más amplia posible, no solamente en temas económicos, sino también en todo lo que refiere a la libertad civil, a las libertades individuales, a las libertades políticas, a esa idea, a ese concepto que trajiste recién, que es la igualdad ante la ley, ¿no? Algo tan importante para los liberales, que parece ser que para muchos hoy es un tema olvidado, ¿no? Donde parece ser que hay que imponer
una moral y muchas veces a través del Estado, algo que yo estoy totalmente en contra, ¿no? de esa postura. Así que rescatar el liberalismo, por supuesto, de todos estos temas creo que es algo fundamental. Entonces, a través de ese desarrollo, ¿no? Del podcast Hablemos Libertad, que saco un episodio semanal, conversando, ¿no? También pensando en proyectos, conversándolo de hecho con una amiga, también bueno, ¿por qué no lanzar algo un poco más grande? Y así, sin pensarlo mucho, me tomé más o menos un mes. Y empecé a pensar cuáles eran los temas, o al menos cuál era el libro que a mí me hubiese gustado leer, ¿no? Hace unos 10, 15 años atrás, para entender el liberalismo de una manera más cabal, más completa. Entonces, a partir de los temas fui identificando a los más cercanos, a los amigos, a los mentores, a los académicos que más influyeron en mi formación. Y a partir de ese esquema, ¿no? Empecé a coordinar este libro que con la propuesta a Planeta, a Ediciones Deusto, y bueno, y aquí estamos ya con el libro publicado desde el mes de mayo, con varias presentaciones del libro. Ahora el día 8 voy a estar presentando el libro también en Madrid con Álvaro Vargas Llosa, así que ya voy a estar lanzando en estos días la convocatoria. Pero, ¿qué me motivó también, además de todo esto? Pues es que a Mario Vargas Llosa, hablando de los Vargas Llosa, le preguntaron hace unos años cuando escribe su libro La llamada de la tribu, ¿no? Que es un libro que a mí me gusta mucho porque resume él en ese libro, en ese texto, toda su trayectoria intelectual a partir de autores muy puntuales, ¿no? Que lo influyen y que marcan su carrera. Y él dijo que había escrito ese libro porque quería defender al liberalismo de los ataques que estaba recibiendo. Y creo que a mí, de alguna manera, también me motivó, ¿no? Este mismo motivo, este mismo objetivo. Digo, probablemente nos estén escuchando, nos estén viendo hoy desde lugares muy distintos a lo largo del mundo, y uno bien sabrá que donde uno está, el liberalismo siempre es un objeto continuo de embestidas, de agresiones, de calumnias, muchas veces identificado con cosas que no son. Por un lado te dicen neoliberal, otros te dicen liberprogre. Digo, creo que hay muchas cosas que hay que limpiar, ¿no? Dentro de lo que se entiende por liberalismo. Y bueno, fue mi idea simplemente ponerlo en un texto y a partir de esto empezar a defender la libertad de los ataques que está recibiendo de parte de la izquierda, de parte de la derecha, de parte del estatismo, de todo tipo de movimiento colectivista, ¿no? Nacional populista, que incluso también lo vemos rebrotar con mucha fuerza a lo largo de Europa, algo que también nos preocupa mucho, y un tema que también fue un poco el eje a lo largo de toda esta obra, donde, bueno, de hecho el epílogo lo hizo Dieter McCloskey, que tiene nos mandó un ensayo muy, muy interesante, que se titula Liberalismo es adultismo, ¿no? Ser liberal es ser adulto, y creo que ese es el tema que tenemos que poner sobre la mesa, que ser liberal es ser adulto, es ser responsable, es defender la libertad como valor pleno, absoluto, y nunca hacer esto de que, y pasa mucho, ¿no? Y pasa mucho con estos movimientos de derechas que los vemos rebrotar una y otra vez, es que no, liberales en lo económico, ok, perfecto, en el resto, ¿qué sos? Si sos liberal en lo económico, en el resto de las cosas, ¿cómo te definís? Entonces, excluir al liberalismo de todo eso que verdaderamente, digo, no muestra la raíz tan fuerte que tiene en defensa de las libertades individuales, libertades civiles, que tiene el liberalismo como pionero y que ha defendido el liberalismo desde sus inicios, ¿no? Así que es un poco esa fue la motivación. Gracias, Antonella. Repaso el subtítulo de la obra, que es ¿qué es y qué defiende el liberalismo político, económico, individual y cultural? Para subrayar esto último que decías, que el liberalismo no es solamente una dimensión económica, pero claramente que existe esa dimensión económica. Y ahora paso a preguntarle a Adrián Rabier. Adrián, buenas tardes. Tu capítulo es una historia de la Escuela Austríaca de Economía, y me gustaría saber por qué pensaste que un capítulo sobre la Escuela Austríaca de Economía era importante en un libro sobre el liberalismo, ¿no? Y cuáles son esos vínculos entre una escuela de pensamiento y una filosofía política, si se quiere. Bueno, primero buenas tardes a todos. Sumarme a lo que decía Iván sobre Stephen Horwitz. Para mí era
uno de los economistas que admiraba más, y realmente tuve el placer de conocerlo y también lamenté mucho la noticia. Por otro lado, agradecer a Antonella, que la verdad que verme en este libro, en este manual liberal, con tantos economistas o filósofos o historiadores o politólogos tan destacados, la verdad que es un enorme placer y bueno, orgulloso de poder participar en un proyecto de estas características. Y volviendo sobre el capítulo en cuestión, a mí hace tiempo que me gusta el tema de la historia del pensamiento económico. Creo que desde que conocí a Juan Carlos Kachanowski en el curso de Historia Crítica del Pensamiento Económico aquí en SEADE, su curso fue fascinante y bueno, él de alguna manera estructuró el pensamiento económico de una manera que hoy la enseño de esa manera y siempre empiezo por referenciarlo. Pero cuando hacemos ese recorrido, por su trabajo, la historia sobre las teorías del valor y del precio, que se los recomiendo a todos, él hace un recorrido interesante sobre autores, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, autores mercantilistas, pero con mucho detalle, autores escolásticos, antes incluyendo los autores de la Escuela de Salamanca, autores mercantilistas, fisiócratas, clásicos, neoclásicos, austríacos, pero también neoclásicos no austríacos, hasta el presente, y eso incluye una gran cantidad de otros autores. Bueno, uno ve que hay ideas que son fundamentales, que son fundamento para las ideas de la libertad. Entonces, por ejemplo, dentro de la antigua Grecia, uno encuentra que por ejemplo, Platón podría ser el primer comunista, por defender la propiedad comunal, pero por ahí anteceden a él autores presocráticos que tenían algún ánimo, o defendían algún ánimo de lucro y demás. En Aristóteles en particular destaco una defensa de la propiedad privada, que encontré en Rothbard, también en Huerta de Soto, que me parecen un elemento importante, más allá de que claramente que Aristóteles cuestiona o ve el intercambio como un juego de suma cero y una mirada muy negativa del mercado, defiende la propiedad privada frente a algunos argumentos de Platón y creo que hay que destacarlo como una idea que después los austríacos toman. Después veo en la Escuela de Salamanca algunas ideas que vale la pena mencionar, como ideas proto-austríacas. O sea, empiezo el ensayo buscando esas ideas proto-austríacas que son importantes. Por supuesto, el laissez-faire de los autores fisiócratas frente al mercantilismo. También se destaca en los autores, en los escoceses, lo que es el estudio de los órdenes espontáneos, que son fundamento del trabajo posterior de Menger sobre el dinero o de Hayek en relación a varios temas como el derecho. Después, uno podría destacar a Richard Cantillon, antes de Adam Smith, un autor que en 1734 nos dejó un ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que también es muy valioso. Y gran parte del pensamiento clásico, que yo sé que Rothbard en algún momento cuestiona al pensamiento clásico como la raíz del marxismo, y eso lo plantea de una manera con una connotación muy negativa. Yo creo que el pensamiento clásico fue muy valioso y que la escuela austríaca es continuadora de la tradición clásica. Entonces quiero destacarlo. Y por último, entre los antecedentes de la escuela austríaca que yo creo que un liberal debería estudiar, está toda la historia del pensamiento político, que afortunadamente James Buchanan lo trajo a la economía, pero que lamentablemente los economistas ignoran. Creo que cuando uno estudia a Hobbes, a Locke, a Montesquieu, Sidney, autores federalistas y antifederalistas, Bastiat, por supuesto Hayek, Buchanan, uno empieza a comprender que la política importa, que entender cómo funciona la política es fundamental para después discutir cuestiones de políticas públicas o cuestiones del Estado y demás. Que creo que de hecho es el foco nuestro en esta maestría de Economía y Ciencias Políticas, el hablar de una economía más realista a la hora de incorporar el Estado con toda su naturaleza política y todo lo que eso implica. Pero bueno, volviendo sobre la escuela austríaca, brevemente lo que hago es sintetizar en 5 etapas su historia. Empiezo con Menger, von Babeck y Visser en sus fundamentos para cuestionar a la economía clásica en su error conceptual, que es la teoría del valor-trabajo, y plantear en su lugar la utilidad marginal. Eso es fundamental para entender el valor y los precios de las cosas. Sin eso creo que no hay economía, es la base de todo. Por eso creo que es importante. En segundo lugar, porque Menger, además de esta cuestión de la utilidad marginal, que compartió también con otros autores como Jevons y Walras, también explican
la cuestión metodológica, que la economía tiene que ser una ciencia con leyes de aplicación universal, y que hay que construir la economía como algo más que historia. Ahí creo que hay mucho trabajo metodológico que incluso los austríacos no lo estamos leyendo. Un libro de 1883 que quizás es más importante aún que el de 1871, que está publicado en Unión Editorial, con una compilación de artículos estrictamente metodológicos que son extraordinarios para una discusión que hace falta. Después von Baber con Capital e Interés, ya cuestionando al marxismo, pero dejándonos una teoría del capital que va a aprovechar más tarde Hayek para construir lo que hoy llamamos la macroeconomía del capital. Creo que ese libro en 3 tomos, Capital e Interés, es el primer intento por elaborar justamente el plan de Menger. Si bien Principios de Economía Política de Menger también es un primer intento, quizás von Baber avanza mucho más y deja un camino más allanado para que Mises después pudiera escribir en la acción humana, ya en la segunda etapa de la historia de la escuela austríaca, una segunda generación, digamos. Mises es el que logra dejarnos un tratado de economía sistemático para entender una economía que en última instancia es una defensa estructurada de las ideas de la libertad. Yo creo que asociar a la escuela austríaca con la libertad es algo que uno lógicamente deduce tras leer las ideas y los fundamentos de todo esto, ¿no? Uno lee en la escuela austríaca una defensa de la propiedad privada, de la libertad individual, de la economía de mercado y del gobierno limitado, si bien más tarde Rothbard y otros autores con la ética de la libertad abren la parte de filosofía política a una posición más libertaria y anarquista. Pero creo que en el corazón de la escuela austríaca, en autores como Menger, von Baber, Mises, Hayek, Israel Kirzner, Peter Bethke, más a nuestro tiempo, Stephen Horwitz, defienden una idea más de gobierno limitado. Yo siempre, ahora que mencionamos a Stephen Horwitz, recuerdo que alguna vez leí en él que hay 2 tipos de libertarios. Unos más constructivistas, que quieren construir una sociedad anarquista desde la mente, y una más evolucionista. Entonces él se definía a sí mismo como un anarcocapitalista hayekiano, diciendo que está bien, si la sociedad eventualmente evoluciona hacia una sociedad sin Estado, él va a acompañar ese proyecto porque entiende que está bien. Ahora, no puede construir una sociedad libertaria e imponerla a un mundo que no quiere evolutivamente todavía, aún en nuestro tiempo, una sociedad libertaria. Entonces hay una discusión interesante. Pero bueno, volviendo al ensayo, básicamente es hablar de una etapa de fundación, que va de 1871 a 1912, una etapa de consolidación, donde aparecen Mises y Hayek fundamentalmente, el seminario de Mises en Viena, que está ahí la etapa de consolidación con debates contra Keynes, Hayek-Keynes, el debate de Mises contra el socialismo, Hayek contra el socialismo, Hayek en teoría del capital también contra Clark y Knight, que son debates que ponen a la escuela austríaca en el debate importante de ese tiempo, ¿no? Después la escuela austríaca cae en un aislamiento, y explico por qué, hay 5 o 6 motivos para explicar eso. Después hay una etapa de resurgimiento, digamos, ahí, por ejemplo, uno de los puntos es que Keynes provoca una revolución donde era muy difícil ser liberal. Cuando Mises llega a Nueva York en la etapa de aislamiento, muchos destacan que fue profesor de la Universidad de Nueva York, era muy difícil para Mises que lo aceptaran como profesor por sus posiciones liberales. Y finalmente él logra reconstruir un nuevo seminario, tener buenos nuevos alumnos como Israel Kirzner, entre muchos otros, y ahí logra reflotar un poco la idea de una escuela austríaca con un cuerpo de académicos importantes, con nuevas ideas, con nuevos aportes, y bueno, nace una nueva escuela austríaca, pero ahora en Estados Unidos. Y ahí yo creo que se da el resurgimiento a partir del 73, 74. Hay un seminario del Institute for Human Studies en el 73 que se da en South Royalton, donde Rothbard, Lachmann e Israel Kirzner, los 3, presentan la escuela austríaca en términos más modernos. También en el 74 Hayek recibe el premio Nobel. Mises había fallecido un año antes, en el 73. Y bueno, ahí se da que aparecen grandes figuras en muchos temas. Ya no es solamente una escuela austríaca multidisciplinar, donde Mises, Hayek escriben de todos los temas con una brillantez y una originalidad impresionante,
sino que tal como pasa en el resto de la profesión del economista, empieza a haber economistas especialistas. Empieza a haber un Roger Garrison que se dedica a la macro, un Larry White y Selgin que se dedica a la moneda, un Stephen Horwitz que se dedica a los microfundamentos de la macro, un Robert Hicks que se dedica a historia económica, un Peter Klein o un Nikolai Voss que se dedican a teoría económica austríaca de la firma. Y ahí encontramos ideas que en distintos campos, podría seguir con muchos otros, como Bruce Caldwell en historia del pensamiento económico, o un Zanotti en epistemología de la escuela austríaca. Creo que hay mucho para poder generar en definitiva las ideas que van a fundamentar científicamente una base sólida para defender las ideas de la libertad. Esto sigue después con la etapa de oportunidades, que es la última etapa del 2000 al presente, donde ya vemos programas de doctorado en muchos países. Por citar algunos, vemos a Peter Boettke en la George Mason University en Estados Unidos, o Benjamin Powell en Suffolk University en Denver, también en Estados Unidos, Jesús Huerta de Soto en Madrid con otro programa de doctorado, bueno, y muchos otros que en definitiva en Inglaterra también hay, en Guatemala también hay, en Argentina también hay, o sea, hay en definitiva programas de corte austríaco que creo que ofrecen estas ideas de escuela austríaca, y cierro el artículo hablando de lo que es el mainline economics, diciendo, la escuela austríaca, como es, esto lo cito un poco a Peter Bett, que la escuela austríaca como la conocimos ya murió, no está más, o sea, es una escuela aislada. Hoy la escuela austríaca es algo integrado en este mainline economics con el análisis económico del derecho, el pensamiento de Coase, con el public choice o la escuela de la elección pública, con un Buchanan, con un Jeffrey Brennan, con un Gordon Tullock, con un Douglas North y la nueva economía institucional, con Elinor Ostrom y la escuela de Bloomington, con Bernard Smith y conectar la economía con la psicología. En definitiva, un enfoque multidisciplinar de muchos premios Nobel en economía, con enormes reconocimientos, con enorme valor, que para alguien que se acerca a entender científicamente y con fundamentos sólidos las ideas de la libertad, va a encontrar un camino que de alguna manera integra la economía con todo lo demás. Al final volvemos siempre a lo mismo, a citar a Hayek diciendo, un economista que es solo economista es un mal economista, y necesitamos formarnos para defender una buena economía o para defender la libertad, estas conexiones de economía y política, economía y derecho, economía e instituciones, economía y psicología, economía e historia, economía y moral. Y digo esto porque como economista, ¿no? Pero por supuesto que desde las otras disciplinas las conexiones no son obvias, y hay autores que se han ocupado digamos, de estudiar, de profundizar estas conexiones, y creo que hay mucho para aprender, y creo que eso puede dar una base mayor para poder defender después las ideas de la libertad. Así que bueno, ese es un poco el plan de ese capítulo. De nuevo agradezco a Antonella la invitación, que también en aquel momento habíamos hablado de esa entrevista más oral, que debe estar grabada por ahí, que un poco recorrimos estas ideas con ella en un diálogo interesantísimo, así que de vuelta agradecerle también por aquella invitación. Y bueno, esperemos que el libro circule, y creo que es bueno contar con un manual que nos acerque a tantos autores desde tantos enfoques, tratando tantos diversos temas, que creo que hacía falta, y hoy nos ayuda a tener lecturas para defender en definitiva estas ideas que tanto hemos trabajado. Muchas gracias, Adrián, siempre interesante. María, tu texto se llama A lo mejor eres feminista, liberal y no lo sabes. Ahora por ahí sí, podés ahondar en el capítulo, pero mi pregunta respecto del feminismo es, ¿cuánto peligro representa el feminismo, ¿no? Para el liberalismo? En este último tiempo parece que ambas cosas están absolutamente divorciadas, y que los liberales tenemos que preocuparnos mucho por el movimiento feminista. Creo que vos tenés una mirada por lo menos un poco distinta, y bueno, me gustaría conocer tu opinión. Muchas gracias, Iván. Y por supuesto, muchas gracias, Antonella. Yo creo que me pidió este capítulo, pensó en mí por este capítulo, porque tuvimos una de esas grabaciones, de esos podcasts, una conversación que la verdad es que
podíamos estar hablando horas, días, podíamos irnos de vacaciones y seguir hablando del tema, porque es un tema que por desgracia está muy vivo. Ojalá no fuera un tema ya, ojalá fuera una cosa completamente integrada y normalizada el tema del liberalismo y del feminismo, ¿no? Ojalá no hiciera falta hablar de determinadas cosas. No me quiero salir del tema, pero para encajar cuál es mi punto de vista, pues ayer, creo que fue ayer, si no antes de ayer, creo que fue ayer, bueno, uno de estos días, ha sido el Día del Orgullo Gay en todo el mundo. No ha habido carrozas ni carruajes por razón de la pandemia, pero sí ha habido todo tipo de manifestaciones y todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo he preguntado, a veces en Twitter tengo que reconocer que hago determinadas preguntas estratégicas, no porque me interese la respuesta en realidad, sino como para tomar el pulso a la gente, ¿no? Y la pregunta que he hecho esta vez ha sido, ¿tú crees que la homosexualidad es una amenaza para la cultura europea? Porque, bueno, pues en España y en Europa en general estamos viendo crecer toda una línea de pensamiento que pretende proteger la cultura occidental y en concreto la cultura europea y en concreto la cultura española, españolísima, ¿no? Yo no tengo ningún problema, a ver, soy de aquí, quiero decir, no tengo ningún problema y todo fenomenal con Europa y con el resto del mundo. O sea, yo tengo, en ese sentido, no voy a poner ninguna pega en hablar de la cultura humana, ¿no? Ahora, ya lo de protegerla es otra cosa. Entonces, estoy sacando esto porque con el tema de los homosexuales o del movimiento LGTBI pasa un poco algo similar a lo que sucede con las mujeres. No vamos a decir que no hay acoso en el trabajo. Y también hay hombres acosados, pero si comparamos hacia dónde se dirige el acoso, hacia dónde se dirige la violencia, yo hoy en la violencia diría que se dirige casi más a los niños, o sea, y me preocupa la violencia intrafamiliar, etc. Pero sí es verdad, sí es una realidad que en unas sociedades más que en otras y en unos ambientes más que en otros, pues sí, hay acoso y mucha gente, mujeres y hombres, consideran que hay determinadas tareas asignadas para diferentes roles, diferentes sexos, una familia tradicional, etc., ¿no? Es una lástima que haya fallecido Steve. Bueno, con la enfermedad que tenía sabíamos que podía pasar, ¿no? Yo conservaba la esperanza no llegué a conocerle personalmente de tú a tú, pero sí intercambié y le escribí y le mencioné en el libro de Afrodita, cuando hablo del aborto, porque era una persona con una sensatez espectacular, espectacular. Me decía, yo no quiero que mis hijas aborten, pero si van a hacerlo, me gustaría que fuera en condiciones de salubridad y de sanidad y seguridad, ¿no? No que tengan que irse al curandero del pueblo de al lado y que les hagan una barbaridad, ¿no? Independientemente de si a mí me parece bien o mal. Entonces, el tema del feminismo, por desgracia, es algo que sigue vigente, por desgracia, porque me encantaría que no fuera así, pero tampoco hay que dramatizar tanto como hacen algunas mujeres. Y desde luego lo que no vamos a consentir es que se utilice determinadas cuestiones o determinados problemas culturales de mentalidad para lograr una mayor franja de poder, ¿no? Yo hoy, cuando veía los resultados de la encuesta sobre el movimiento sobre la homosexualidad, mucha gente, muchísima, me decía, en lugar de contestar a la encuesta, decía, no, contra la homosexualidad no hay nada, pero los chiringuitos, que yo no sé si se entiende, el tema del chiringuito es pues gente que está utilizando dinero público para promocionar una idea o para decir que está promocionando una idea o defendiendo, yo qué sé, a los hispanos romanos, pero en realidad lo que está haciendo es quedarse con poder, utilizar esa defensa, ese idealismo, supuestamente, para lograr más poder, para lograr más dinero personalmente, ¿no? Es algo que vemos en derecha e izquierda. Y vamos a decir la verdad, es algo que vemos también en el liberalismo, ¿no? Gente que en aras de la defensa de la libertad está logrando o está intentando trepar en el poder político o está intentando conseguir fondos, etc. Todos esos chiringuitos a mí me repelen.
me repelen. Pero lo que me parece mucho más terrible es que las mujeres o los homosexuales o quienes sean los objetos de defensa, ¿no? Caigan en la trampa o caigamos en la trampa de estas chicas me representan y por eso les entrego todo el poder, les entrego la capacidad de decidir si me tengo que quedar en mi casa cuidando a los niños porque soy tradicional o no, no debo ser tradicional, está fatal ser tradicional porque eso quiere decir que me han manipulado. Tengo que ser de esta manera, tengo que ser una madre de esta manera. Mis hijos me los educan ellas porque ellas saben mejor qué información sexual necesitan mis hijos. Si mis hijas no salen tan empoderadas como me están diciendo, estoy haciendo algo mal, entonces estamos cayendo en una trampa. La verdad es que es una trampa así contada muy estúpida, pero estamos cayendo, ¿no? Y yo creo que hay que encontrar un poco no el centro como equidistancia, pero sí la sensatez de reconocer que sí hay abuso, reconocer que hay violencia contra mujeres, reconocer que se tiende a violentar y a agredir al más débil, sea el niño, sea un anciano, sea la mujer. Cuando se trata de una pareja de lesbianas, la más fuerte pega a la más débil, o de homosexuales, hombres, el más fuerte pega al más débil. Entonces, tenemos esa agresividad en nuestra sociedad. Quienes no agreden a nadie, a ninguna otra persona, se agreden a sí mismos y a sí mismas, pues la anorexia, la bulimia son maneras de agredirse, aparte de las autolesiones. Si habláis con psicólogos, yo tengo en mi familia y tengo muchos amigos psicólogos, te dicen que hay cada vez más y empiezan antes y es una manera de autoagredirse y son más chicas que chicos. Hay chicos también, pero hay más chicas que chicos. Y yo como profesora, pues está a la orden del día el tema de las autolesiones, etc. Esa agresividad hay que solucionarla. Ahora, no se soluciona esa agresividad que existe en la sociedad señalando a determinados tipos o a determinadas mujeres o discriminando, haciendo mujeres de primera y mujeres de segunda en función de su ideología y sobre todo lo que me parece miserable es lucrarse y conseguir más cuotas de poder a costa de esta defensa. El capítulo lo he titulado así, a lo mejor eres feminista liberal y no lo sabías y no lo sabes, porque yo me doy cuenta que cuando hablo con mujeres que muchas de ellas son más tradicionales, etcétera, y les explicas en qué consiste el feminismo, hay por un lado, es muy ambiguo, por un lado hay una sobreutilización del término feminista por parte de quienes dicen que nos representan, que es esta izquierda radical, este feminismo de izquierda radical, excluyente, y además puritano, es una cosa terrible, pero por otro lado hay una especie de alergia a la palabra feminismo por el otro lado, ¿no? Y por parte de mujeres que no quieren que se les tache de ser de izquierdas. Y yo estoy por que me devuelvan mi bandera. O sea, yo estoy por recuperar las palabras, recuperar como hizo Steve Horwitz, la defensa de la pobreza, hablar de la prosperidad que genera el liberalismo también para los pobres y hablar de cómo la familia es una institución social evolutiva como el dinero y como ¿por qué admitimos que el dinero es evolutivo y la familia no? No, la familia es tradicional y nada más. Entonces, y también él habla precisamente de cómo a medida que avanza la sociedad, las necesidades dentro de la sociedad de las personas, de los individuos, también van cambiando porque las circunstancias cambian, sociales, económicas, políticas, etcétera, y los roles de hombres, de mujeres, de jóvenes, de mayores, de niños, etcétera, van encajándose en estas nuevas necesidades. Y ahí yo creo que los roles de los hombres y las mujeres pues han cambiado, pero es una cosa espontánea y por eso me gusta que esté un capítulo dedicado a la escuela austríaca, ¿no? Y que para la cual, también para los escoceses, la idea del orden espontáneo es básico, está en la base de todo, ¿no? El rol de la mujer y del hombre, la sexualidad de unos y de otros, la definición de los sexos, si quieres, todo eso ha evolucionado espontáneamente. Lo que no debemos consentir, porque es ir justo en contra de la libertad individual, es que nos lo planifiquen desde arriba, que nos cataloguen qué tipo de sexos, cuántos sexos hay, qué tipo de mujeres hay, empoderadas sin empoderar,
No, no es algo que va de arriba a abajo, va de abajo a arriba. Y tampoco hay que cegarse y decir, no existe el feminismo, es cosa de izquierdas, no es cosa de izquierdas. El feminismo es cosa de quien crea firmemente en la igualdad ante la ley y también en la libertad de cada cual para defender una forma de sociedad que le convenza más o menos. Y ahí englobo desde gente del Opus Dei que defiende una sociedad mucho más tradicional, pero también quienes creen en una familia diversa donde una pareja pues tiene hijos por gestación subrogada, que también es una familia, ¿no? Es diferente, pero es también una familia. Entonces, he intentado revisar determinados tópicos que ya había visto en Afrodita desenmascarada y ponerlos tal vez un poco más claros, más actualizados, como por ejemplo el hecho de que el capitalismo es el sistema en el cual, esto molesta mucho a la izquierda, es el sistema en el cual las mujeres, pero las mujeres, los homosexuales, los niños que tienen padres que les maltratan, encuentran una oportunidad para salir adelante porque es el camino hacia la prosperidad, ¿no? Y también hablo de la mentalidad, de cómo, que es un tema, es el tema, cómo cambiar la mentalidad, ¿no? Tú reseñabas y señalabas el subtítulo que habla del liberalismo político, social, cultural, económico, individual. Todo eso nos conforma a cada uno de nosotros. Yo creo que son cosas inseparables. Para mí, el liberalismo es una mirada que se basa en determinadas cosas y que incluye como consecuencia la defensa de la propiedad privada, la defensa del cumplimiento de los contratos, etcétera, ¿no? Pero es una manera de mirar al mundo respetando de manera como algo sagrado, no solamente la libertad de elección tuya, sino la libertad de elección de los demás y es una mirada que no se siente ofendida porque el de al lado esté equivocado, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que hoy en día a los ofendiditos del lado de aquí y del lado de allí, pues les cuesta, ¿no? Entonces, he tratado de poner encima de la mesa otra vez cómo no se cambia la mentalidad nada más que con el ejemplo. No se cambia la mentalidad nada más que con el ejemplo. O sea, ¿usted cree que las mujeres y los hombres son capaces de llegar al mismo sitio? Eduque a sus hijas y enseñe al resto del mundo que efectivamente las mujeres pueden llegar a donde sea. Enséñale a tus hijas que los límites están aquí en su mentalidad, ¿no? en lo que ellas quieran limitarse, pero que si ellas no se ponen límites serán capaces de lograr aquello que deseen, no en plan idealista, sino realmente serán capaces de planificar sus metas y sus fines y de luchar hasta el fin por sus ideales y lo logren o no, ¿no? Entonces, me da mucha pena tener que seguir con el tema de las mujeres, porque eso quiere decir que no sé si hemos avanzado mucho o poco, pero sí me doy cuenta que me ha servido a mí escribir este capítulo para perfeccionar la idea de cómo la cultura evoluciona en términos hayekianos y que tal vez no hay que establecer leyes desde arriba, sino no poner trabas a aquellas mujeres y a aquellos hombres que ven las cosas de una determinada manera. Bueno, muchas gracias, María. Para los que están aquí, les digo que, bueno, he habilitado el chat por si quieren dejar alguna pregunta. No sé si tendremos tiempo para responder las preguntas del público, pero probablemente haya algunos que quieran comentar. Intentaremos hacerlo. Tengo acá a tres, digamos, brillantes representantes del liberalismo que encima viven en distintos países del mundo, ¿no? Tenemos a María desde Madrid, Adrián desde Santa Rosa, La Pampa, y Antonella Martí, que vive arriba de un avión, pero pasa su tiempo también en Estados Unidos, en Argentina, anda en España también. Me gustaría preguntarles cómo ven al liberalismo hoy en cada una de estas realidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en Madrid recientemente hubo un hecho político interesante, una mujer declarada, bueno, casi ultraliberal, María, vos me corregirás, pero Isabel Díaz Ayuso ganó la gobernación de la Comunidad de Madrid. ¿Eso es bueno para el liberalismo? ¿Es un avance? ¿No lo es? Adrián, estamos con una enorme crisis económica, elecciones legislativas en puerta, hay esperanza para la libertad, vamos hacia más libertad, hacia menos. Antonella, en Estados Unidos,
se fue Trump, ahora tenemos a Biden con un plan fiscal que va a dejar chiquito todo lo que fue el expansionismo fiscal de la gestión Trump. ¿Cómo estamos en estos lugares en materia de libertades, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, empiece el que quiera, ¿no? Ok, empiezo yo con las buenas noticias. Vamos, María. A ver, Isabel Díaz Ayuso es un caso para estudiarlo, porque no representa al partido al que pertenece. El partido al que pertenece es el Partido Popular, es el partido de centro derecha tradicional, es el partido de Aznar, de José María Aznar y tal, ¿no? Yo ya sabéis, quienes me conocéis, que soy abstencionista convencida, es decir, no voy a decir nada, iba a decir, no voy a decir nada bueno del Partido Popular, pero tampoco voy a decir nada malo, voy a decir lo mismo que puedo decir de Ciudadanos o del Partido Socialista, porque hay que recordar que ahora estamos todos muy en la efusión del liberalismo del Partido Popular, pero hace pocos años, pues una representante, súper representante del Partido Popular, estaba en el Parlamento español diciendo: nosotros somos verdaderamente sociales, ¿no? Entonces, aquí cada uno dice lo que le conviene en función de las circunstancias. Pero Isabel Díaz Ayuso la pusieron ahí porque no sabían qué hacer con ella. Entonces era como una muñequita linda que allá que colocas, ¿no? Como para que pusiera flores o algo por el estilo, porque el peso pesado, el fuerte, era el alcalde de la ciudad de Madrid, ¿no? Normalmente las elecciones son para la ciudad y la comunidad a la vez. Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid, la alcaldía y la presidencia de la región. Vale, entonces pusieron ahí a Isabel como, bueno, pues que alguien le escriba los discursos. Doy fe que lee fatal los discursos, es una cosa que, bueno, yo creo que Antonella ha tenido oportunidad de escucharla y bueno, pues nada, ahí está. Bueno. Pero entonces, nada más ser presidenta, ella estalla la pandemia. Estalla la pandemia y ella empieza a demostrar una voluntad férrea de defender los derechos individuales de los madrileños. Mira, lo que hagas con España me da igual, pero mis madrileños no van a pasar por esto. Necesito mascarillas. Si no le decía al gobierno, a Sánchez y al comunista, a Iglesias: si no me das mascarillas, las pido yo. La Comunidad de Madrid puede pedir perfectamente, compramos nosotros por nuestra cuenta. Trajo 5 aviones de medicamentos y de mascarillas y de protección. Bueno, en fin, todo lo que te puedo decir es poco. Y empezó el resto de España a meterse con Madrid y los madrileños. Y desde presidencia del gobierno y desde todo el Parlamento se metían con Madrid y los madrileños. Cuanto más se metían con los madrileños, más firme era ella. Cuanto más firme era ella, más la atacaban personalmente. Gorda, fea, mal vestida, si le ha muerto un primo y llora en la iglesia, así todo. Cuanto más se metían con ella, más los madrileños nos íbamos calentando. ¿Cuál fue para no hacer el cuentito muy largo, cuál fue el detonante? El detonante fue que de repente Pablo Iglesias decide dejar la vicepresidencia de España, y presentarse de rival de Ayuso. Que era como decir, bueno, estamos ya en la piscina, en la pileta de los niños grandes, ¿no? O sea, esto ya es juego de mayores. Esta chiquita, ¿quién es? ¿No? Que vengo yo aquí. Para hacer eso tuvo que desbancar, que pasar por encima y pisar la cabeza de 3 candidatas de Podemos y ponerse el macho aquí. Con lo cual, pues los madrileños votamos contra el comunismo, porque lo que venía era: estamos aquí los comunistas. Y de hecho, el eslogan de Isabel Díaz Ayuso, que tiene muchísimos defectos, pero es una persona que se deja aconsejar. Y que ella, en su vida personal, yo no sé si es liberal, porque no se lo he preguntado nunca, pero ejerce la libertad. No se mete con nadie, hace su vida, respeta, ha bajado los impuestos, se deja aconsejar y al lado tiene algún anarcocapitalista que ha hecho el máster de Huerta, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues, tiene sus errores, mete sus patas en algunas cosas y otras no, pero sí ha dejado claro que, por supuesto, que el Partido Popular sigue siendo lo que me parecía desde el principio, pero ella sí ha dejado claro que tiene su personalidad y que cuando se le ha necesitado, pues ahí ha estado, ¿no?
¿Qué es lo que sucede ahora? Que Pablo Casado, el candidato a la presidencia por el Partido Popular, se cree que puede arrimarse a Isabel Ayuso y hacer algo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir la ola, y no es así. De todas formas, es una buenísima noticia y tengo que decir que las medidas de Ayuso han sido las más leves, se ha mantenido como se ha podido la actividad económica, la ciudad de Madrid ha estado con muchísimas críticas, pero muchísimo más abierta que otras ciudades. Hemos podido hacer una vida relativamente normal, y las cifras de contagios y de gestión pues han sido iguales o mejores que las de otras comunidades autónomas. Y ahora mismo, pues la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid es el ejemplo de otros sitios donde están viendo que su economía se ha venido al traste. Nosotros no pudimos activar la economía durante el confinamiento, pero en cuanto acabó el confinamiento ha habilitado terrazas por todo Madrid, en la alcaldía y en los pueblos de alrededor, ha hecho confinamientos selectivos allí donde subía la pandemia, y lo ha hecho muy bien y ha estado al lado de la hostelería, que para España y para Madrid también es importantísimo, y ha hecho todo lo que ha podido. Y es una persona de las que si le presentas una buena idea, te la admite. Entonces, esas son las buenas noticias. Aparte de la aldea de Asterix, aparte de la aldea de Isabel Ayuso, todo lo demás es comunismo. Ok, Todo lo demás bueno, es comunismo. quedémonos con ese pedacito bueno, por lo menos. Y bueno, muchas gracias, María. Adrián, por ahí nos querés contar tu visión sobre nuestra situación actual. Sí, bueno, empiezo con una referencia a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde el gasto público pasó de menos del 10% al 45% del PBI, y después de la guerra el gasto público bajó 35 puntos en 1 o 2 años, 1946-47, lo que implicó para Estados Unidos pasar a ser una potencia mundial y todo lo que ya conocemos después. Bueno, Argentina, entre el año 2003 y 2015, aumentó el gasto público de 25 a 45% del PBI. Algunos autores hablan de 48% del PBI. Prácticamente duplicó el gasto y aumentó el gasto público más de 20 puntos del PBI, algo sin precedentes en un contexto de paz, sin guerra. Y después de que hizo eso, llegó el gobierno de Macri con un gobierno de ajuste, y en 4 años creo que intentó aumentar tarifas para ajustarlas a la realidad, quitar el cepo cambiario y demás. También se endeudó, cometió muchos errores y el modelo terminó muy mal. Bueno, volvió Alberto Fernández con Cristina Kirchner vicepresidente. Al principio mucha gente dudaba de si esa dupla era kirchnerista o no, porque Alberto Fernández había tenido muchas referencias muy críticas del kirchnerismo en su situación anterior, en los años anteriores, entonces no se sabía bien quién era Alberto Fernández. Creo que hoy está claro la continuidad que hay de este gobierno respecto de aquellos 12 años anteriores, y estamos ante un gobierno que nos está quitando economía de mercado, libertad individual, propiedad privada y gobierno limitado. O sea, claramente estamos en un camino inverso al que nos gustaría a quienes escribimos este libro, digamos, quienes participamos de este proyecto al que nos convocó Antonella. La verdad que la pandemia hizo estragos en el mundo en materia de libertad. Creo que hemos perdido muchos grados de libertad individual, de economía de mercado, de nuevo. Creo que el índice de libertad económica y todos los indicadores institucionales van a terminar mostrando que en los años de pandemia, 1 o 2 años, nos han quitado grados de libertad, eso está claro, pero creo que lo de Argentina es bastante más grave y bastante más preocupante. Si vamos a lo económico, estamos en la puerta de otra enorme crisis, porque realmente el desequilibrio fiscal de Argentina, el desequilibrio monetario y el desequilibrio cambiario son muy grandes. Es verdad que transitoriamente, con la licuación del gasto vía inflación, están logrando llegar a un pseudo equilibrio fiscal, quizás a fin de año. Se podría proyectar con mucho viento a favor una situación así, pero hay que ver en el medio qué va a pasar con todos los atrasos que tenemos en salarios, en todos los ámbitos, lo cual realmente te deja en la puerta de una muy grave crisis. Pero al margen de lo económico, creo que lo que más preocupa son las libertades constitucionales. O sea,
este gobierno avanza y avanza con normas, con leyes, con decretos que son totalmente anticonstitucionales. Creo que la pandemia es la excusa. Esto es transitorio, esto aguantemos un poquito más que vamos a volver a salir a flote en breve y parece que no termina nunca y cada día duplican la apuesta un poco más y es más grave aún. Ahora todos los argentinos que salieron del país por diversas razones no están pudiendo volver al país y el gobierno sale a decir que cuando firmaron que salían, firmaron una declaración de que probablemente se les impidiera regresar y que lo hacían a su propio riesgo. Lo cual nos acerca a un escenario, digamos, realmente muy, muy perjudicial para nuestras libertades individuales y constitucionales. O sea, ya no se puede transitar libremente la calle en horarios normales, no se puede trabajar, no se puede ir a buscar una vacuna a algún lugar donde la haya, cuando acá no te lo ofrecen, si uno quisiera ir por el lado de lo sanitario. Realmente el detalle de derechos que hemos perdido es tan largo que creo que basta leer los diarios todos los días para sorprendernos de todo lo que estamos perdiendo día a día. Y lamentablemente la población está dormida, creo que el contexto de la pandemia, esto de que de lo sanitario está encima de todo, incluida la Constitución, lo económico y todo lo demás, es la excusa, y espero que sea transitorio, pero la verdad es que va a ser muy difícil que Argentina recupere normalidad, y cuando recuperemos normalidad hay que ver dónde estamos. Ya realmente los ingresos de los argentinos en empleados públicos y privados son realmente cómicos, o sea, uno compara, veía unas notas recién de, no sé, lo que gana un asalariado en McDonald's en Estados Unidos por hora es más que lo que gana un jubilado en Argentina. Si llevamos los valores a dólares, realmente estamos en una Argentina hiper empobrecida y por delante todavía nos resta una enorme devaluación para corregir los desequilibrios macro que ya tenemos. Entonces realmente hay un escenario horrible, pero bueno, volviendo al tema de la libertad, creo que la estamos perdiendo muy aceleradamente en estos 2 años. Algunos dicen es por la pandemia, pero creo que si uno mira lo que ha pasado de 2003 a 2015 y proyecta lo que está pasando en 2016 en 2020 y 2021, y más lo que prometen hacer y los debates de las cuestiones que se están discutiendo, está claro que están avanzando por encima de la libertad y creo que todos deberíamos estar muy preocupados por esto. Muchas gracias, Adrián. Complicado el panorama. Antonella, ¿cómo estás viendo vos por ahí en Estados Unidos y la situación global? Bueno, la verdad que, a ver, uno quizás cuando compara y con esto de la situación en Argentina, ¿no? Que es algo que a mí me preocupa mucho, la verdad que es terrible, ¿no? Incluso como lo explicaba muy bien Adrián en detalle con estos números, el caso argentino es inexplicable. Lo que están haciendo en la Argentina no tiene precedentes, no hay palabras para explicar lo que está pasando en Argentina, donde una población con sus libertades están totalmente a la deriva y en las manos de el peor gobierno en el peor momento, ¿no? Entonces, la verdad que cuesta, y quizás uno haciendo un poco este análisis comparativo, a mí, durante la pandemia incluso me tocó viajar bastante, de hecho, empezó cuando fue todo el caos, ¿no? del año pasado, en marzo, cuando desembocó todo esto, yo estaba en Madrid, de hecho con María Blanco estuvimos ahí, nos encontramos y tal, en una conferencia, y al día siguiente de la nada fue el estado de alarma y todo el caos, y bueno, me agarró en Madrid, tenía que viajar para Estados Unidos cierra las fronteras, y no, todavía de hecho es un tema bastante complicado porque todavía no se permiten turistas o personas que vengan desde Europa, ¿no? Si estuviste en los últimos 15 días en Europa no podés entrar a los Estados Unidos, y se sigue, ¿no? Con todo este caos, pero bueno, me agarró en España, después viajando entre Argentina, Estados Unidos, ahora
estuve hace muy poquito en Argentina, hace un par de meses. Tenía pensado volver, pero la verdad que viendo el panorama de cómo está la cosa con los vuelos y las restricciones, la verdad que no conviene por el momento. Porque uno está también, ¿no?, a la deriva de los gustos y las decisiones y los caprichos de un par de populistas, ¿no?, en el poder. Esto de la previsibilidad es algo imposible en Argentina, en muchos países de América Latina es imposible uno pensar, hacer planes a futuro, porque tu futuro, tu presente, tu vida le pertenece a alguien más, le pertenece a un gobierno, no puedes hacer planes. Y eso la verdad que es una característica, ¿no?, muy llamativa y muy preocupante también de nuestra región, ¿no? Y un poco esta idea de la sociedad dormida, como bien lo planteaba Adrián, que creo que es algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Ahora, estando acá en Estados Unidos, incluso a lo largo del desenlace de la pandemia el año pasado, y ahora, digo, hay momentos que yo salgo a la calle y la verdad que me olvido del COVID, para mí ya es como que ya pasó, ya no está, o sea, no tenés que usar máscara, digo, es opcional, totalmente opcional, vos ves a la gente en la calle, digo, no tenés límites de horario para lo que quieras, digo, están los teatros abiertos, el cine abierto, o sea, todo se está, digo, reactivando y de una manera bastante acelerada. A mí durante la pandemia me tocó también estar varias veces en Nueva York, en una ciudad que le pegó mucho, ¿no? Obviamente, y uno ve ese contraste, ¿no? Una Nueva York que uno la suele ver con turistas, en movimiento, y de golpe totalmente vacía, locales cerrados, locales que quiebran, familias también, ¿no? Cómo esto impacta. Pero bueno, también todos con un plan a lo largo de Estados Unidos de intentar reactivar, incluso, fíjate lo que es a partir del turismo de vacunas, ¿no? Donde se está promocionando a los turistas venir a vacunarse a Estados Unidos como una manera también de reactivar la economía, digo, y nosotros en la Argentina ahora todavía esperando, digo, incluso muchos de mis familiares, mis abuelos, esperando la segunda dosis de una vacuna que andás a saber cuándo va a volver a llegar, desde hace meses, ¿no? Esto es eterno, es una cosa eterna. Entonces uno ve esa inoperancia y te das cuenta que lo que nos pasa a nosotros en Argentina, digo, no es que nos pasa porque somos argentinos y porque es lo que nos tocó, no, o sea, nos pasa porque evidentemente venimos haciendo las cosas mal, venimos eligiendo mal a las personas que nos gobiernan, venimos haciendo y tomando medidas de política pública que son equivocadas, que son erróneas, o sea, si no nos queremos subir al tren del progreso, al tren de la globalización, al tren de la sociedad abierta, del mundo libre, bueno, evidentemente vamos a seguir anclados a un mundo precario, a un mundo, digo, que cada vez se va a parecer mucho más a Venezuela o a Nicaragua, que a países exitosos que entienden la importancia de desarrollarse a través de la apertura del libre comercio, ¿no? Y además de este rol, no solamente de la igualdad ante la ley, sino de tener instituciones sólidas, ¿no? Y de defender a una constitución por sobre todas las cosas y por encima, ¿no?, de los caprichos de cualquier gobernante que aparezca y que jueguen a ser doctores, otra vez a profesores, que jueguen constantemente, ¿no?, con las emociones de los argentinos, como lo viene haciendo Alberto Fernández. La verdad que me parece una vergüenza. Ahora, más allá de todo este caso, cómo se viene reactivando incluso la economía, lentamente, ¿no?, pero reactivando a poco en los Estados Unidos, donde también van disminuyendo los casos, ¿no? Ya en más de 40 estados vienen bajando los contagios de COVID, también con una campaña de vacunación bastante potente, ¿no? Ya más de 100 millones de personas vacunadas a lo largo de todo el país. Pero saliéndonos de este contexto y entrando un poco en lo que es quizás la política norteamericana, quizás en términos más económicos, ¿no? Joe Biden el mes pasado presentó el primer plan de presupuesto, donde digo, incluía gastos por más de 6 billones de dólares, y además de eso una fuerte alza, como bien lo mencionabas recién, Adrián, también una fuerte alza de los impuestos, ¿no? Pero digo, tampoco esto quiere decir que nos tengamos que olvidar de lo que viene o de lo que vino, ¿no? De lo que había antes de la llegada de este personaje como Joe Biden, ¿no?, que fue Donald Trump. Y para mí todo es una consecuencia, digo. Donald Trump fue una consecuencia de tener a un personaje como Obama, ¿no? Hoy tener a un Joe Biden es la consecuencia de tener un personaje como Donald Trump. Y así vamos, ¿no? De populista en populista, en ese famoso péndulo, ¿no? Muchas veces
muchas veces con Gloria Álvarez hablamos de este problema, ¿no? El problema del péndulo, de cómo vamos de populismos en populismos, de izquierdas a derechas, y cada vez se va haciendo más radical, cada vez se va haciendo más fuerte. No nos olvidemos que en la era de lo que fue la gestión Donald Trump, la deuda subió un 36%, ¿no? Esto, digo, vos lo podés poner por un lado, podés agregar todo lo que fue el aumento en gasto militar, podés poner todo lo que fueron las guerras arancelarias, digo, y todo eso en términos de una política, incluso en términos migratorios, ¿no? Que creo que también es un tema que nos tiene que empezar a llamar la atención a los latinoamericanos. Y desde el movimiento liberal, ¿no? Creo que también eso es un tema muy, muy importante que lo estudian distintos analistas del Cairo Institute. En el libro hace una buena mención sobre la importancia de la inmigración a la hora de consolidar y de conformar países, y de enriquecer la cultura, y de generar crecimiento económico, crecimiento de todo tipo. Todos estos temas son cruciales, ¿no? Y Johan Norberg también hace en el libro un poco de énfasis sobre este punto, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Ir de populista en populista a un estilo que la verdad que preocupa, ¿no? Por lo que es la historia de un país como Estados Unidos, ¿no? Los orígenes de un país como Estados Unidos. De hecho, bueno, uno hace... Ayn Rand, esta pensadora ruso-norteamericana del siglo pasado, mencionaba a Estados Unidos como la primera sociedad en la que los líderes que la gestaron no fueron ni lo que ella llamaba ni bárbaros ni hechiceros, ¿no? Era una sociedad conducida, dominada, creada por los productores, los creadores, ¿no? Generando esos cimientos que servían para proteger a los individuos contra cualquier amenaza de cualquier tipo de bárbaro que pudiese llegar en el futuro al poder, ¿no? Y esa fuerza también se ve mucho en este desenlace político, además en estos últimos años, ¿no? De empezar a aprender la importancia de valorar esa libertad y cómo ningún país está prácticamente vacunado contra el populismo. Cualquier país puede caer. Digo, el caso de Argentina también. Nosotros fuimos un país exitoso, un país que lo tuvimos todo, con una constitución maravillosa, ¿no? De la mano de Juan Bautista Alberdi. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué nos pasó? Malas ideas, mala política pública, malos gobernantes, y esta mentalidad también de creer que el gobierno nos tiene que resolver la vida, que el gobierno nos tiene que solucionar todo, ¿no? Entonces, volviendo un poco a ese pensamiento, quizás que uno lo ve, ¿no? Incluso en la calidad de vida, en el respeto por todo tipo de libertades. Uno eso lo sigue viendo todavía en países como Estados Unidos, un país que no se cimentó en esa idea de ese servicio desinteresado, ¿no? Como lo denominaba Ayn Rand, ni tampoco, digo, esta idea del sacrificio, ¿no? O ese precepto un poco altruista, que era el tema contra el que, o el punto al que apuntaba con mucho énfasis Ayn Rand en su momento, sino que es un país que se basa en el derecho del individuo a la búsqueda de la propia felicidad, ¿no? Es decir, de tener un motivo personal, un motivo privado, esa idea del egoísmo racional, y fíjate, digo, que es el respeto por la libertad, por la propiedad privada y por la búsqueda de la propia felicidad. No es el derecho a la felicidad, sino el derecho a que vos puedas buscar tu propia manera de ser feliz, ¿no? Y entender cuál es tu propio proyecto de vida, ¿no? Y que eso se respete y que eso se lleve adelante. Entonces, nadie tiene derecho sobre tu vida, es decir, tu vida es tuya y tu vida te pertenece pura y exclusivamente a vos. Entonces, cuando esa mentalidad cala fuerte en distintas sociedades, digo, uno termina viendo los buenos frutos, ¿no? De eso, a diferencia de las mentalidades altruistas, colectivistas, dogmáticas, que, digo, también esa mentalidad ha permeado bastante a lo largo de nuestra región, ¿no? Y como yo siempre digo, venimos de países en los que a lo largo de América Latina estamos en esta mentalidad que no respeta la idea de entender la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura de la responsabilidad, de la libertad incluso, sino que estamos en este ciclo constante de querer que el gobierno resuelva todo, cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que resolver las cosas, tenemos que limitar, empezar a ponerle límites a los gobiernos para que los gobiernos sean chicos, en vez de tener el tamaño grande que tienen ahora, y que los grandes seamos los individuos, ¿no? Entonces estamos en la fórmula inversa, estamos haciendo todo al revés. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? Porque estamos haciendo todo mal, ¿no? Estamos haciendo todo al revés. Entonces me dice, bueno, ¿cuál sería el modelo? ¿Qué tendríamos que hacer en la Argentina para que las cosas
salgan de una manera distinta. Bueno, dejar de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y empezar a retomar esas bases que en su momento nos hicieron crecer como país. Pero bueno, evidentemente, insisto, no hay ningún país que esté completamente vacunado contra el populismo. El populismo puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. De hecho, volviendo a la autora, volviendo a Ayn Rand, ella hizo un poco esta alerta, ¿no? Fue un poco la visionaria de lo que podría llegar a pasar, ¿no? En un país como Estados Unidos, y lo advirtió, emitió muchas alertas durante mucho tiempo. Incluso La rebelión de Atlas, creo que es el libro que más nos tiene que demostrar el peligro, ¿no? de lo que puede ser seguir apostando por estas mentalidades colectivistas, altruistas, dogmáticas, y no entender la importancia de esa idea, de esa connotación del egoísmo racional, ¿no? Del interés personal, del rol que cumple también el sector privado en un país, en vez de demonizarlo como hacemos nosotros. Vos hablás de un empresario en Argentina, y el empresario es el diablo, ¿no? No se puede hablar de la figura del empresario, no se puede hablar de una empresa, eso está todo mal. Me parece que lo que está bien es hablar del sindicato, hablar del gobierno, hablar tenemos las cosas alteradas, ¿no? Entonces, mientras no cambiemos esa fórmula, vamos a seguir, Iván, en el camino de este atraso crudo, ¿no? Que bien explicaba Adrián en su explicación sobre el caso argentino, ¿no? Gracias, Antonella. Decís que no hay vacuna contra el populismo, pero bueno, acá hay algo que podría contribuir, ¿no? Yo te pregunto, para ir cerrando, porque no vamos a tener espacio para las preguntas, muchas gracias a los tres por su tiempo. ¿Dónde se puede comprar? Entiendo que en España están todas las librerías, no sé si es el mismo caso en Argentina. En Argentina se puede conseguir, simplemente hay que pedirlo a las librerías en las que uno suele ir, bueno, quizás de más conocidas, que es de donde más fácil pueden hacerlo llegar, Cúspide, Jenny, y las distintas librerías en centros comerciales y tal. Simplemente diciendo que es Libro de Planeta, lo hacen por encargo y llega a la Argentina. Se puede conseguir por Amazon también, está en versión digital, y por Mercado Libre creo que todavía no está, pero pronto seguramente lo vamos a tener. Excelente. Felicitaciones, Antonella. Muchas gracias. María Blanco, un lujo. Adrián Rabier, un placer. Y bueno, muchas gracias a los tres. Muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, cerramos con esto por hoy. Gracias a todos nuevamente y nos encontramos en un próximo encuentro organizado por SEAE. Hasta luego y muy buenas tardes.